Chaco, Livio Gutiérrez. Gracias, Livio, por venir y estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia. Vamos a hablar de varios temas y primero de esto queremos hablar acerca de lo que pasó el día domingo, una presentación del presupuesto 2025 y por ahí una preocupación, ¿por qué? Por el ajuste que están pidiendo las provincias. ¿Cómo está la situación y qué opinó al respecto de esto? Bueno, en realidad las cifras dadas, digamos, en el discurso tenían que ver con un ajuste general, no sobre las provincias, sobre ese monto de 60.000 millones durante la semana quedó debidamente aclarado, porque si nosotros hacíamos un comparativo de la coparticipación de Chaco sobre 60.000 millones, nos daba 2.400 millones, y 2.400 millones es el dinero que recibe Chaco en todo el año, es decir, el monto total sería cero. Entonces, la verdad que no daban los números por ese lado, lo han aclarado desde el Ministerio de Economía, que tenía que ver que el monto era de 20.000, no 60, y también se aclaró debidamente de que era una correspondencia de ajuste no solo de provincia, sino también de nación. Nosotros durante lo que va del año, si hacemos un comparativo diciembre 2022 con agosto 2023, es decir, el periodo idéntico al nuestro, interanual, y lo comparamos con diciembre 23 y agosto 24, Chaco ha sufrido una merma de recursos coparticipables de 300 millones de dólares. Aún así hemos podido pagar sueldos, cumplir cláusula gatillo, cumplir con todo el cronograma de sueldo y incluso por arriba de la inflación en la mayoría de los casos, así que hemos hecho ya nuestra parte, digamos, nuestra parte de ajuste, entre comillas. Chaco ha perdido mucho en materia de recursos discrecionales, es decir, aquellos que se mandaban por fuera de los montos coparticipables usuales, pero bueno, nos hemos arreglado y bueno, estamos esperando con algún tipo de expectativa si mejoran los ingresos recursos a través del impuesto a las ganancias, que debería empezar a debitarse este mes, aún no lo ha hecho. El impacto diario yo lo sigo todos los días a las 3 de la tarde, veo el impacto y todavía no ha impactado en nuestras finanzas. Pero ¿Para bueno, cuándo podría ser posible? y puede ser las próximas semanas o el próximo mes. Nosotros tenemos un seguimiento minucioso y nuestro equipo económico va y viene de Buenos Aires permanentemente para poder tener, porque acá pagar sueldos implica además sostener todo lo que es la parte comercial. O sea, se nota mucho incluso en las ciudades más grandes el día de pago de sueldos, los movimientos comerciales en las ciudades, y creo que también la provincia está abocada, digamos, a sostener toda esta cadena de pagos. Y bueno, eso venimos cumpliendo, pero con mucho esfuerzo y con una austeridad muy fuerte, digamos, en materia económica de parte del gobierno de la provincia. ¿Esperaban este pedido de ajuste aún más fuerte por parte del presidente? Mira, en ¿O realidad, estaban como más tranquilos de decir, no, en bueno, realidad el ajuste termina siendo lo que no es obligatoriedad del gobierno. Es decir, el gobierno, por ejemplo, en lo que va del año, la provincia de Chaco no ha recibido un solo peso de ATN. Y en años anteriores, aportes discrecionales del gobierno nacional bajaban con mucha discrecionalidad, además, a los amigos o alineados al gobierno nacional, los gobernadores recibían esos ATN, digamos, y bueno, después los definían los gastos como querían. Nosotros no tenemos, pero no tiene nadie, entonces estamos en un pie de igualdad todas las provincias. Hoy hay una reunión importante en Bellavista, en Corrientes, que va a participar el gobernador, y creo que ahí también va a haber algunas definiciones. Yo he participado con el gobernador en el CFI, en una reunión hace 2 semanas, en la cual hubo 3 planteos concretos de las provincias de la nación. Uno tiene que ver con la compensación que debe Nación a las provincias respecto a las cajas previsionales. Eso se votó por unanimidad. Hay 14 provincias que están en esa situación, que están pagando el 82% móviles a sus jubilados. Y otro tema que se planteó ahí era la necesidad de cumplimiento de las obras públicas nacionales que habían entrado en la firma de un convenio que se hizo hace unos 2 meses. Y el tercer punto era que se coparticipe el impuesto a los combustibles, porque el impuesto a los combustibles era un impuesto que servía para juntar el dinero que se mandaba a las provincias para subsidiar. Y ese fondo de subsidio ya no está más, y en ese marco de no estar más el fondo de subsidio, dicen o sacamos el impuesto o que nos coparticipen. Es decir, esos 3 puntos fueron una declaración pública que hicieron la totalidad de los gobernadores de todos los partidos, de que Nación tome cartas en el asunto, porque entendemos, o por lo menos la mayoría de las provincias entienden, que sí, eso está vulnerando, digamos, el reparto equitativo, porque son leyes vigentes. Al ser leyes vigentes, la Nación tiene que
coparticiparlas, tiene que cumplir con los convenios firmados y bueno, esa lucha la estamos dando en todos lados, ¿no? ¿En qué aspectos aún más pueden llegar a ajustar desde aquí, desde el gobierno? Mira, nosotros en realidad los ajustes Porque que están haciendo, chique, ¿no? sí, sobre todo han hecho un achique fuerte en materia de empleo público. Creo que el empleo público nacional ha caído fuertemente, digamos, con todos los contratados que no han renovado contratos y todo lo demás. Yo otro ajuste no veo que se pueda hacer por ahora, porque además tenemos una quita muy fuerte de subsidios. La quita de subsidios y los aumentos de energía están golpeando muy duro a las provincias. Estos aumentos que está recibiendo la gente en su casa es porque han subido los montos en los rangos, es decir, arriba de 350 kilowatts, tu costo del kilowatt vale como 100 pesos. Y de 0 a 50, si consumieras solo 0,50, vale 4 pesos. Pero después que vas subiendo de rango, tus kilowatts son libres, es decir, son carísimos. Y eso hace que las boletas se despidan, digamos, en un aumento que va a terminar el año, yo estimo, en casi un 380%. La boleta de electricidad. Y no son aumentos de SECHEP, son aumentos que tienen que ver con la energía mayorista y tienen que ver con la quita de subsidios. Y ahora viene la otra pelea. Estamos en 350, después libre, pero en el Chaco somos electrodependientes. Vos no vas a tener un consumo de 350 kilowatts en tu casa. Con 1 o 2 aire acondicionado, 3 focos, una heladera, un termotanque o lo que fuere, vas a estar en 500, 600 kilowatts en enero o febrero y va a ser todo libre. Entonces estamos peleando que se aplique el sistema que se aplicaron años anteriores, de que ese monto de 350 en los meses estivales se ascienda a 550 kilowatts como mínimo 600, a lo efecto de que los subsidiados, digamos, estén en esa banda de flotabilidad y no sea tan duro el impacto, digamos, que podemos tener en el verano. Así que todos estos temas están en la agenda, están en la discusión permanente. Creo que el tema de energía para mí definitivamente es uno de los que más me preocupa y nos ocupa, porque va a ser muy, muy difícil pagar la boleta. A ver, doy un ejemplo. Chaco paga la boleta, estuve viendo del mes pasado de energía mayorista, 13.000 millones de pesos. O sea, cuando uno entra en la cabeza y empieza a pensar qué son 13.000 millones de pesos, no entra en la cabeza, porque es demasiada plata. Son 13 millones de dólares de boleta de la luz mayorista. Entonces en pagar porque no la pueden pagar, otros que pagan en 2 o 3 cuotas, y lo que yo acá pagué 13 millones, recién lo recupero en este otro mes, lo recupero en noviembre, diciembre. Entonces tenemos un déficit en la empresa SECHEP altísimo, porque apenas logramos juntar el dinero a veces para completar la boleta mayorista. Y no podemos dejar de pagar esa boleta porque está calzada con todas las deudas anteriores. Es decir, si vos dejás de pagar el día a día de la boleta mayorista, se caen todos los convenios que firmó Capitanich, digamos, de la deuda vieja, y esos convenios de deuda vieja que logramos una rebaja de intereses a través de las gestiones realizadas, saltan los intereses. Es decir, yo tengo que pagar los 13.000 millones de la boleta mayorista, más la cuota de 1.000 y pico de millones, y si no pago esta de 13, esta cuota se convierte en 3.000 millones. O sea, voy a deber 13 y en lugar de 1.500 debo 3.000. Entonces está todo calzado en los convenios de deuda del año 2022 y los convenios de deuda del año 2023. Entonces estamos atados, digamos. Entonces, como sea, se junta el dinero, aporta el Estado provincial de su caja para poder completar el pago de la cuenta mayorista. O sea, mantenimiento con lo poco que hay. Con lo poco que hay, la inversión hoy por hoy es de sostenimiento, se ha hecho un buen trabajo. Yo ayer hablé con el titular de SECHEP, de mantenimiento de líneas, trafos y demás. Y además luchás contra el robo de cable, luchás contra el robo de transformadores. Te roban un transformador, son $30.000, $15.000, $10.000. Es muy caro todo. Entonces, en ese marco, creo que lo más difícil, me parece a mí hoy, que tenemos que enfrentar es eso. Después las cuestiones de salud y otras cuestiones, pero creo que lo más complejo de los próximos meses, la inmediatez, pasa por el tema energético. Livio, semanas atrás, bueno, los intendentes del Partido Justicialista pidieron que los diputados apoyen, también de la oposición. Hubo una reunión, se vio también a diputados y llegaron a una propuesta alternativa, ¿no? Que esta propuesta sea en pesos, pero además también viendo principalmente a los municipios. ¿Qué opinan ustedes y si van a apoyar o no esta propuesta alternativa? Mira, yo iría por parte. Es muy difícil convertir el crédito en pesos por una cuestión de que todo lo que tiene que ver con energía está dolarizado.
Está dolarizado porque la energía de la Argentina es térmica, la energía térmica depende de los combustibles, del combustible, y los combustibles están dolarizados. En ese marco, poner algo en pesos y si hay algún movimiento en el dólar, definitivamente vamos a tener un papel que después el dinero de ese papel en pesos dentro de 6 meses o 10 meses o un año, cuando alcancemos a tomar el crédito, va a estar absolutamente desvalorizado. Eso por un lado. Por otro lado, nos pidieron, en algún momento leí, que les regale la provincia 10.000 millones a los intendentes, algo que no me parece razonable, digamos, porque apenas tenemos para poder cumplir con las obligaciones que tenemos y pagar las cuentas anteriores, y nos están exigiendo, por sobre todas las cosas, que se le devuelva dinero que le descontó el gobierno de su propia gestión. O sea, el gobierno allá por el año 2019 le quitó un 2% de fondos a todos los municipios para subsidiar cuestiones de transporte, para subsidiar cuestiones de energía, etcétera, etcétera, y no dijeron nada y estaba todo bien, digamos, y ahora nos piden a nosotros que le devolvemos ese dinero retroactivamente. Retroactivamente no lo vamos a hacer. Creo que a posteriori podemos hablar de hacer una devolución parcial de aquí para adelante, pero no para atrás, porque no era una cuestión tampoco que tenga que ver con nuestra gestión. Y por otro lado, se enojan con las inversiones que tenemos que hacer. Pero son inversiones que nos exigen que hagamos, además, que tomemos el crédito en pesos, y son inversiones que en 16 años no la hicieron. Si no, no las tendríamos que hacer nosotros, ¿se entiende? Si en 16 años no lograron tener un sistema estable en electricidad, si en 16 años no lograron tener un sistema conectado de Misión Nueva Pompeya al sistema interconectado provincial y nacional, y estamos en una isla en Misión Nueva Pompeya que depende y pende de un hilo, porque si se va a Greco tenemos que ver cómo resolvemos esa situación. No pueden indilgarnos la responsabilidad a nosotros en 9 meses de resolver algo que nos resolvieron en 16. Entonces, nosotros estamos abiertos al diálogo. Hay un sector de intendentes que es muy razonable, definitivamente. Se han comportado razonablemente, han hablado con nosotros, nos han planteado la situación para futuro, es decir, el trabajo institucional, ver qué puede hacer la provincia, ayudarlos con alguna toma de créditos. Para eso estamos disponibles, digamos, pero la crítica fácil de algunos legisladores, que son los responsables que en 16 años nos hicieron las obras, la verdad a nosotros nos pone un poco incómodos de dar una respuesta dura a este tipo de cosas. Entonces hay que ser cauteloso. Yo soy moderado en el sentido de que voy a esperar hasta el miércoles. El miércoles hay una posibilidad de tratamiento de esto. Y vamos a estar en ese marco que te digo. Yo creo que la cuestión no es caprichosa, son obras necesarias, y en ese marco de las obras necesarias no puede ser que esté la provincia del Chaco hoy viendo qué pasa y cuántas horas de luz va a tener en enero y febrero. Si no se aprueba, ¿cómo van a seguir? Vamos a avanzar, tenemos otros planes que no dependen exclusivamente de la Cámara de Diputados, vamos a ir por nuestra parte, vamos a tratar de alquilar los equipos que sean necesarios para asegurar por lo menos lo que había antes, es decir, la cantidad de megas que había antes. Nosotros queremos explicarle a la ciudadanía que Chaco consume unos 330, 340 megas por mes, y la capacidad de la ET Chaco, es decir, la generación, la distribución y entrega de energía a todo Chaco, hoy por hoy está en el orden de los 280, 270 y trabajando el equipo al full. Entonces tenemos una diferencia que la tenemos que suplir con estos generadores. Y estos generadores obviamente son caros para alquilar y son más caros aún para proveerle el combustible. Entonces los costos son muy elevados. Tendremos que restringir alguna otra cuestión porque hay una definición. Si el bloque opositor toma la definición de no aprobarlo, tendremos que restringir algunas otras cuestiones que hoy estamos cumpliendo para poder atender esta necesidad. No podemos dejar a la gente sin luz, va a estar muy complejo el verano. Lo leemos por todos lados, es decir, no es un tema solo de Chaco, lo está pasando toda la Argentina. Estamos viendo que el propio gobierno está reconociendo, dijo Milei en el discurso, sí. No tenemos ni energía para poder sostener el sistema. Entonces, ¿qué está sucediendo? La demora del bloque opositor nos genera a nosotros una preocupación doble. ¿Cuál es? Hay pocas empresas que se dedican a esto y se van a encarecer, porque todas las provincias lo están haciendo rápidamente. ¿A dónde podrían llegar a pedir este crédito? Nosotros tenemos alternativas nacionales e internacionales. Hoy por hoy,
El mercado internacional, a mi modo de ver, está cerrado para nosotros. Soy muy sincero en eso, Sí. pero podemos pedirle al gobierno nacional, al Banco Nación, podemos utilizar algunos fondos o redireccionar algunos fondos de organismos multilaterales, pero hoy el mecanismo está cerrado, por eso este crédito no va a ser tampoco para allá. Hay partes que podemos demorar más o menos. Lo que no podemos demorar es no darle electricidad a la gente en Misión Nueva Pompeya, y no podemos dejar sin electricidad medio Chaco porque están discutiendo que nosotros somos ineficaces en 9 meses lo que ellos no hicieron en 16 años. Livio, por otra parte, cambiando de tema, ayer hubo una presentación que nos pareció interesante, tiene que ver también con el empleo privado. ¿Cómo beneficiaría esto y también el acompañamiento del gobierno? Bueno, mira, este plan es más que interesante porque tiene una plataforma virtual para hacer un cursado. Ese cursado, una vez que la persona hace ese cursado, ya sea en economía del conocimiento, en diseño, en atención al público, etcétera, se le entrega un certificado y eso posibilita que esa persona que haya hecho el curso y tenga ese certificado entre a trabajar en el sector privado, y el gobierno nacional le hace un aporte cercano al monto de un sueldo mínimo vital y móvil. ¿Qué quiero decir con esto? No que le van a pagar un sueldo mínimo vital y móvil si entra a trabajar, sino que le da a la empresa que lo toma ese dinero para que ese dinero vaya en aporte, es decir, unos 240.000 pesos le da al gobierno. Suponer que vos tomás un empleado, bueno, el gobierno nacional te da 240, nosotros desde la provincia te damos otros 120, creo que son, es decir, le damos al que toma el empleado casi 400.000 pesos y le das vos un sueldo al empleado de 900, 1 millón y pico. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, es muy interesante porque nosotros eso desde la provincia ya se está haciendo, y a esto se sumaría casi un doble de lo que aporta la provincia desde la nación para las personas que hagan este tipo de curso, aprueben estas capacitaciones y durante un año se lo inyecta este dinero para que les salga más barato al tomador de empleo. Por eso, ¿cuándo va a empezar a...? Creo que la plataforma a partir de hoy o mañana ya estaba disponible para ir anotándose en cada una de las capacitaciones. Y bueno, lo que sería interesante es que se puede producir un buen nivel de blanqueo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un empleado que está trabajando a prueba, está trabajando en negro en una empresa y dice, che, mira, entra al curso hacer el curso, te aprobamos, te tomamos, tenemos el dinero, dejamos de pagar en negro, blanqueamos la situación, vas a tener aporte, vas a tener seguro, vas a tener obra social. O sea, me parece que mucho empleo en negro se puede llegar a regularizar con este tipo de trabajo. Acompañamiento del gobierno nacional también. Y provincial. Y provincial. De los dos. Perfecto. Otro también de los puntos hoy, la capacitación que se está realizando, Participación Chaco más 20, ¿no? Que se está realizando por toda la provincia. Contanos un poco de esto. Bien, hoy iniciamos el taller del área metropolitana, del Plan Estratégico Participativo más 20. La verdad que estamos con mucha expectativa con esto. Había más de 150 personas hoy en la usina trabajando con gente de la UNE, con gente del gobierno de la provincia. Nosotros estamos financiados por el CFI para poder trabajar en todos estos temas, y además tenemos un auditor, por decirlo así, externo que está trabajando con nosotros, que es Joseph Job, que es el encargado de la cátedra UNESCO de la Universidad de Lleida de España. Él vino a visitarnos hace 2 semanas y nos destacaba la cuestión de la participación, ¿no? Porque la idea es que, por ejemplo, el área metropolitana está trabajando la gente de Resistencia, de Fontana, de Barranquera, estaba su intendente, estaba el intendente de Las Palmas, también vino. Escucharlos a todos, trabajar en algo común. Y hay cuestiones que son comunes. Yo siempre digo, Fontana, Barranquera, Vilela, Resistencia, tienen problemática común en qué: transporte urbano, seguridad, residuos. Es decir, si se juntan los 4 municipios y la provincia y trabajan en conjunto y cada uno hace su aporte en terreno, en plata, en recursos, en impuestos, en el privado que puede trabajar en una planta de reciclado, alguien que se dedica al reciclado de plásticos, otro que se dedica al vidrio, es decir, esa conjunción, esa unidad, digamos, de discusión de un tema, o una planta de transición, es decir, no que los camiones terminen de recolectar un residuo y tengan que hacer 30 kilómetros para ir a llevar el residuo a María Sara, digamos, o sea, hacer una planta de transición y que Vilela lleve hasta esa planta de transición, que Resistencia lleve, que Barranquera, es decir, ponerse de acuerdo en esos temas que me parece que son básicos, o integrar un sistema de cámaras entre todas las ciudades que permita dar seguridad, digamos, a la gente, que si tenés un delito,
esté conectado todo el sistema metropolitano para poder detectar si robaron en Vilela y se están escapando a Barranquera, interceptarlos, digamos, a través de Resistencia. Hay muchas cosas muy interesantes para hacer en esto, entonces creo que este trabajo del